Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Botella y hoy estoy aquí con vosotros para repasar el síntoma de la hemoptisis. Este tema lo he organizado en tres puntos fundamentales, que son las causas de la hemoptisis, cómo llegar al diagnóstico de cada una de estas causas y, por último, cómo manejar la hemoptisis. Empezamos por sus etiologías, que podemos agrupar según vengan de origen alveolar o sean de origen de las vías respiratorias. En caso de que el origen sea el alveolo, la causa pueden ser patologías inflamatorias, como es el caso de las vasculitis, o patologías que supongan una agresión desde el exterior, como puede ser, por ejemplo, el humo en un incendio. En el caso de que el sangrado se produzca a nivel de la vía respiratoria, sus causas son mucho más diversas y de entre ellas yo creo que merece la pena destacar las infecciones. Y es que los virus pueden derivar en bronquitis agudas, mientras que las bacterias aparecen infectando situaciones de bronquitis crónica. También es muy importante destacar la tuberculosis, ya que es la causa más frecuente de hemoptisis a nivel mundial. No podemos olvidarnos tampoco de un parásito, el Paragonimus westermani, que yo me aprendí como el Paragonimus kistermani. ¿Por qué? Porque da quistes en el pulmón. Y recordad también que se adquiere por la ingesta de mariscos contaminados. Otras causas de sangrados que se originan a nivel de las vías respiratorias son las cardiovasculares, las agresiones externas, otra vez pensad en los incendios, y también los tumores. En concreto, lo típico son los tumores centrales, es decir, el microcítico y el epidermoide. Tampoco podemos olvidarnos del carcinoide, que como sabemos está muy vascularizado, ni tampoco de las metástasis. Patologías genéticas como la fibrosis quística, acordaos a elección en el 7Q, derivan en la formación de bronquiectasias y estas bronquiectasias, junto con las bronquitis, son, según el Harrison, la causa más importante de hemoptisis en los países desarrollados, en concreto en Estados Unidos. Así que recordad, Estados Unidos, bronquitis, bronquiectasias, el mundo en general, tuberculosis. En cuanto al diagnóstico o cómo llegar a la causa de la hemoptisis en concreto, lo primero que hemos de pensar es que ante un paciente que presente en urgencias con hemoptisis, hemos de hacerle una anamnesis intensa buscando cuál es el foco de esa hemoptisis, que pueden ser fundamentalmente dos, o bien un foco respiratorio alto o gastrointestinal, o bien un foco respiratorio bajo. Si se trata de un foco respiratorio alto o gastrointestinal, probablemente podamos hacer una exploración directa, o bien el otorrino o bien el digestivo, y ver dicho foco y tratarlo. En caso de que se trate de un foco respiratorio bajo, lo indicado es prácticamente siempre, ahora veremos la excepción, empezar haciendo una radiografía. En la radiografía puedo obtener tres resultados: una radiografía normal, una masa o una afectación parenquimatosa. En caso de que la radiografía sea normal, yo lo que me planteo son dos cosas. La primera, ¿el paciente tiene factores de riesgo de tumor? Por ejemplo, ¿es fumador? La segunda, ¿el cuadro que presenta el paciente me sugiere una bronquitis? Si el paciente no tiene factores de riesgo de tumor, es decir, bien, pero tampoco parece una bronquitis, lo cual no me deja del todo tranquilo, lo que me planteo entonces es pedirle una prueba de imagen, bien sea un TAC, bien sea una broncoscopia, para asegurarme que no se me pasa nada por alto. Si por el contrario no presenta factores de riesgo de tumor y sí que parece una bronquitis, es decir, la mejor de todas las combinaciones, pues probablemente sea una bronquitis. Y puedo únicamente observarlo, sobre todo si encima no recidiva. Esta situación, es decir, sin factores de riesgo y que parece una bronquitis, de hecho no requiere siquiera que le hagáis una radiografía inicialmente, ¿vale? Esa es la excepción a la radiografía. Sin embargo, si, como os digo, un paciente con estos dos factores positivos empieza a tener una hemoptisis que recidiva, lo manejaré exactamente igual que si el paciente hubiera tenido desde un primer momento factores de riesgo de tumor, es decir, si me hablaran de un paciente fumador. En ambas dos situaciones, lo que recurro es a una prueba de imagen, en concreto a la broncoscopia. Lo mismo hago si en la radiografía lo que me encuentro es una masa y con el objetivo de descartar un tumor. La broncoscopia puede darme el diagnóstico y en función de esto ya trataré según el estadio, el tipo de tumor y tal, o pueden no darme un diagnóstico definitivo, en cuyo caso recurriré a otra prueba de imagen que ahora veremos. En caso de que en la radiografía inicial lo que veamos sea una afectación parenquimatosa, lo que hago es de entrada pedir una prueba de imagen, en concreto en este caso un TAC. El TAC me puede dar el diagnóstico y en función de este daré un tratamiento u otro, o puede no darme el diagnóstico, en cuyo caso volveré a requerir otra prueba de imagen. En caso de que se tratase de una masa que con la broncoscopia no nos diera el diagnóstico, entonces tiraremos de un TAC, es decir, de la prueba de imagen contraria. En caso de que la afectación fuera parenquimatosa y primero hayamos hecho un TAC, lo segundo que hacemos es la broncoscopia, ¿de acuerdo? Ahora,
Aquí tenéis el algoritmo resumido por si le queréis hacer una captura de pantalla. Y seguimos con el manejo de la hemoptisis. El manejo depende de que la hemoptisis sea leve o sea más bien moderada o masiva. Si es leve, posiblemente baste con un soporte y un tratamiento de la causa que hayamos dilucidado. Si por el contrario se trata de una hemoptisis moderada o masiva, sobre todo si es moderada y no recidiva, puedo recurrir también a un tratamiento basado en soporte y el tratamiento de la causa. Sin embargo, si la hemoptisis es masiva, difícilmente nos va a valer con soporte. Pensad que una hemoptisis masiva implica más de 200 mililitros de sangre, ¿de acuerdo? Si es masiva o si es una moderada que recidiva, entonces hemos de recurrir a algo más agresivo, a intubar el pulmón contralateral para garantizar el intercambio alveolar arterial de oxígeno, a embolizar, ablacionar o resecar la zona concreta o a una cirugía más agresiva si lo anterior no ha tenido éxito, ¿vale? Aquí os dejo un resumen de los tres algoritmos juntos por si también les queréis hacer captura de pantalla. Y ahora vamos a repasar esto con una pregunta. Es una pregunta del año 2000 en la que aquí os señalo lo más importante. Una mujer fumadora de 25 cigarrillos al día, 25 años, que empieza con esputos hemoptoicos. Perfecto. ¿Qué le hacemos entonces? Parece un sangrado de respiratorio inferior. ¿Qué le hago? Una radiografía, ¿vale? Y en la radiografía me dicen que es normal. Y ahora me planteo las dos preguntas que hacíamos en las radiografías normales, que es, ¿esto parece una bronquitis? Y además, ¿tiene factores de riesgo de tumor? Esta paciente sí tiene factores de riesgo de tumor. Es una fumadora importante, 25 cigarrillos al día, 25 años. Independientemente de que parezca una bronquitis, si tenía factores de riesgo de tumor, ¿qué era lo que hacíamos? Le hacíamos una prueba de imagen, en concreto una broncoscopia, ¿de acuerdo? Marcamos la pregunta, pasamos a la siguiente y neta para nosotros. Aquí os dejo otra vez el resumen de todo por si queréis hacerle un pantallazo. Espero que os haya sido útil y os deseo muchísima suerte de cara al MIR.